It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo desde este plató de salud del BNew, la quinta edición de la Barcelona New Economy Week, y lo hacemos desde un plató de conocimiento. Vamos a recordar que a lo largo de esta semana se ofrecen más de 100 ponencias con más de 350 speakers. Bien, y todo esto desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el D-Factory Barcelona, la incubadora de la industria 4.0 más importante del sur de Europa. Hemos hablado de salud y lo seguimos haciendo, pero desde un punto más crítico, porque en un momento donde el sector de la salud es menos sostenible, pero también menos accesible, vamos a darle la vuelta y vamos a ver cómo a través de la tecnología podemos revertir esta tendencia. Todo ello lo hacemos de la mano de Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atris Health, una multinacional de referencia en el sector de la nueva medicina, unos ferventes defensores del telediagnóstico y también del tratamiento sanitario. El señor Santiago de Torres, que acumula una larga experiencia, actualmente es vicepresidente de la Fundación Alzheimer Pascual Maragall, también patrono de la Fundación Ela Luzón y con esta trayectoria que decíamos como jefe clínico del Hospital del Mar de Barcelona o director general del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad. Buenos días, señor Santiago de Torres. Muchas gracias por acompañarnos. También a los speakers. Y este formato es B2B, como decíamos, un formato híbrido, físico y digital, porque uno de los terceros speakers lo tenemos en Mood Online. Os avanzo ya antes de empezar y aquí acabo. Este panel es de un excelentísimo nivel. Por lo tanto, hoy es un placer poder contar con estos ponentes de primerísima categoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a todos ustedes y a todos vosotros y a los que están conectados escuchándonos. Esta es la quinta edición del BNews. Y es una de las que ha dedicado más tiempo al tema de la salud, health, porque es verdad que, como decía la presentación, BNews es soluciones y vamos a hacer un esfuerzo en esta mesa a hablar un poco de algunas de las soluciones que están apareciendo ya para poder, de alguna manera, atender un problema que en el sistema de salud se nos está viniendo de manera clara, que es la difícil sostenibilidad de los sistemas, el incremento de costes, el envejecimiento de la población, el déficit de médicos especialistas, el incremento de la cronicidad de los pacientes. Está planteando problemas que para el sistema de salud son problemas complejos y que lo hacen a veces difícilmente sostenible. Y además, por un motivo añadido, y es que en muchos países, no tanto en el nuestro, pero en otros países, por ejemplo, pienso en América Latina, de difícil accesibilidad. Los médicos se concentran en las grandes ciudades y no tienen capacidad de las personas que viven alejadas acceder a las innovaciones y a las soluciones que la salud está ofreciendo hoy a los pacientes. Y se está produciendo un fenómeno de poca equidad, poca accesibilidad y aumento de la desigualdad. Para ello vamos a hablar en esta mesa con tres personas que me acompañarán. Dos están físicamente, la otra se conectará. La primera, a mi izquierda, es Montserrat Vendrell. Montserrat Vendrell en estos momentos es partner y cofundadora de Allied Ventures, que es un fondo, y partner de Alta Life Science, que es otro fondo de biotecnología. Es interesante porque ahora, viendo su historia, ella forma parte del Consejo de Administración de varias empresas de biotech en el sector nuestro, preside el Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra y además es también vicepresidenta de la Fundación Alzheimer de Pascual Maragall y fue la directora general del Biocat. Y ha empezado un proceso desde el trabajo concreto y ahora está en un mundo de buscar recursos económicos para poder financiar proyectos de gente que está empezando ahora, ¿no? Tenemos al doctor Manuel del Castillo a mi izquierda. El doctor Manuel del Castillo es director gerente del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es médico de medicina familiar y comunitaria
y tiene un máster en gestión de empresas y ahora, entre otras muchas cosas, es el presidente de Kairos, que es este grupo que el presidente del gobierno catalán, Salvador Illa, ha puesto en marcha para reflexionar sobre cómo tiene que ser la estrategia futura del sistema de salud catalán, con 12 expertos, y lo preside él. Nos parecía, por tanto, que esta posición actual de él es una posición que nos va a dar y nos va a ayudar. Y nos queda el doctor Joan María Campistol, que entiendo que se conectará en algún momento. Es el director médico del Clínic de Barcelona, es un gran nefrólogo, es una persona que gestiona el Clínic y, por otro lado, ha investigado y ha hecho mucha clínica en el mundo de la nefrología, tiene más de 800 artículos publicados en revistas de impacto y es un gran pedagogo y de alguna manera docente de este ámbito, ¿no? Y es lo que tenemos. Entonces vamos a empezar, como decía al principio, es verdad, y lo reconocemos todos, que estamos viviendo un momento muy disruptivo en el mundo de la salud, porque han aparecido herramientas como la IA o el uso de los datos con Big Data o el Machine Learning y tantas cosas. Y lo que nos preguntamos nosotros hoy ¿es posible que estas herramientas nos ayuden de alguna manera a reducir estas desigualdades o hacer más sostenible el sistema que está entrando en una crisis de difícil sostenibilidad? Y si es así, ¿cómo tenemos que gestionarlas? ¿O es tan solo de alguna manera una llamada de soluciones futuras que todavía son bastante imprecisas, ¿no? En mi caso, y empiezo yo con mi experiencia muy brevemente, en mi caso yo dirijo, como han dicho aquí, una empresa que nos dedicamos a HealthTech y trabajamos mucho en la nube, Nos dedicamos sobre todo, entre otras muchas cosas, a informar imágenes y datos médicos que pueda informar un especialista que esté deslocalizado y que pueda de alguna manera resolver temas de listas de espera, de concentración, de déficit de médicos, ¿no? Uno hace una resonancia, un TAC, una mamografía, una densitometría, un fondo de ojo, lo envía a la nube y en la nube tenemos centenares de médicos que lo informan y lo envían al hospital o al centro de salud de donde precede. Lo hacemos aquí en América Latina, hacemos 7 millones de informes al año. Y ahora con la IA estamos reduciendo mucho los tiempos de especialistas que tienen que hacer análisis de imágenes de triaje, pero muchísimo, y estamos reduciendo eso. Lo estamos haciendo, es verdad, pero a veces uno piensa si al hacer esto no tapamos también las soluciones estructurales que hay que buscar más médicos de los que hay y forzar que tengamos más médicos, ¿no? En cualquier caso, empezaría con una pregunta general, que es preguntando a los miembros de la mesa: ¿vosotros creéis realmente que lo que estamos viendo y lo que está apareciendo, lo que podemos disponer ahora, ¿no?, que es trabajar con IA, trabajar en la nube, trabajar con Big Data, con los datos que generamos, son elementos que pueden cambiar estructuralmente el déficit que tenemos, o por el contrario son una de las muchas otras cosas que han ido pasando en el sistema de salud y en su crisis, ¿no? Y ahora cualquiera de los dos os doy la palabra y luego ya vamos entrando. Y no sé si podemos ver al cuarto ponente o no se conecta. Tenemos... ¿Eh? Solo audio. Entonces, Joan María, ¿nos escuchas? Pues estoy escuchando perfectamente, Santiago. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Es que estamos esperando verte y al no verte... Creía que teníamos también imagen, pero bueno, yo os estoy escuchando y viendo perfectamente. Vale, entonces, gracias y lo siento que no he podido venir físicamente, pero estoy siguiendo bien la charla. Perfecto. Cuando quieras intervenir, tomas la palabra, si no yo te daré la palabra cuando... Vale. Tú moderas, tú mandas. Perfecto. No mando, pero modero. Venga. Bueno, vale. Yo sí que coincido contigo, ¿no?, que hay un problema de accesibilidad y probablemente de sostenibilidad. Aunque la sostenibilidad, ahora no voy a hablar de tecnología, la sostenibilidad siempre pienso que está relacionada con la decisión de los ciudadanos de que sea sostenible. Es decir, esto es verdad que va creciendo el gasto sanitario de una forma imparable, seguirá creciendo por el envejecimiento, las nuevas tecnologías, los nuevos, medicamentos, pero será sostenible siempre y cuando seamos capaces de hacerlo suficientemente bien como para que los ciudadanos estén dispuestos a pagarlo, que al final lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, fijándome en esto de lo hagamos suficientemente bien, este para mí es el gran problema. Es decir, no es tanto el dinero, que lo será, sino si esto tiene sostenibilidad social. Es decir, somos capaces de dar un buen servicio y que la gente esté dispuesta a pagar con sus impuestos por esto, ¿no? Entonces, la accesibilidad para mí es uno de los grandes problemas, tanto en primaria como especializada, y yo creo que eso tiene una serie de soluciones, que no hay una
¿no? Creo que hay que tomar una serie de medidas. Algunas son de tipo organizativo. No, por mucho dinero que pongamos, por muchas máquinas que pongamos, si no mejoramos la organización de los sistemas, si no conseguimos poner incentivos para que los profesionales tengan interés en hacer una serie de actividades, va a ser muy complicado. O sea, hay un tema organizativo que entiendo que hoy no es el momento de hablar, ¿no? Hay otro elemento importante, yo creo que son las nuevas profesiones. Es decir, la medicina, el mundo sanitario se ha basado durante muchos años pues, en el médico, la enfermera y poca cosa más. Y cada vez vemos más claro que si queremos mejorar la accesibilidad hemos de bajar las cargas de trabajo de los profesionales y esas cargas de trabajo se pueden bajar de varias maneras. Una de ellas es poniendo profesionales de apoyo que liberen de las cargas más burocráticas y menos de valor añadido, y eso es absolutamente necesario. En otros países que se ha hecho más, aquí en España tenemos mucho recorrido todavía. Y el tercer elemento son las tecnologías, efectivamente. Yo creo que las tecnologías pueden ayudar mucho a disminuir esas cargas de trabajo y a mejorar el acceso por varias vías. Unas son, tal como tú decías, porque podemos hacer a distancia y con toda seguridad y con toda tranquilidad, ya se está haciendo, de hecho con la pandemia eso se ha acelerado, pues cosas que antes necesitabas la atención presencial, ¿no? Y por tanto puedes tener especialistas a muchos kilómetros y eso te permite pues, llegar realmente a los pacientes, a los centros más periféricos, de una forma fácil. Puedes hacer también todo lo que es lo que llamamos, al menos en nuestro hospital, hablamos mucho de lo que es el hospital líquido, es decir, que el hospital vaya más allá de las paredes, puedes tener a los pacientes en casa, que es el sitio natural para muchas veces darles la mejor atención, y eso se puede hacer a través de telemedicina, telemonitorización, etcétera, ¿no? Y después puedes incorporando en herramientas de inteligencia artificial, que estamos ya empezando ahora todos de una forma muy acelerada, porque realmente es un crecimiento exponencial, puedes incorporar elementos que favorezcan mucho el trabajo. Por ejemplo, estamos ahora implantando en algunos sitios, ¿no?, todo lo que es la transcripción de voz en la historia clínica. Es decir, evitar que el médico tenga que escribir, o la enfermera, porque la IA lo graba y lo convierte en una nota clínica de pocas líneas. Eso es fantástico y esto yo creo que va a cambiar radicalmente la forma en que se trabaja y va a acortar mucho los tiempos de consulta y por lo tanto yo creo que la tecnología no es lo único, pero si tú consigues organización, personas, nuevos roles y tecnología con esos tres elementos, yo creo que sí podemos ayudar a mejorar la accesibilidad y en definitiva a mejorar la sostenibilidad social del sistema. Fíjate, me parece, Manel, muy interesante, ya doy la palabra a Montse, lo que comentas de las otras profesiones. En un estado de Estados Unidos han puesto en marcha una campaña que guarda razón con lo que tú planteabas, que dicen, instalamos reconocimiento de voz a todas las consultas médicas, por consiguiente, el médico no tiene que estar viendo la pantalla preguntando al paciente cuántas veces tiene tos, porque mira la pantalla. Y la campaña se llama Míreme a los ojos. Ajá. Y es para que los usuarios, cuando van al médico, le digan, doctor, míreme a los ojos, que yo sé que tiene usted un programa de reconocimiento de voz y que esto que estamos hablando luego se grabará automáticamente y se escribirá en la historia clínica. Así que deje la pantalla y míreme a los ojos. Entonces, lo que han llevado es la exigencia al sujeto activo del paciente para que él le diga al médico, oiga, yo sé que usted no tiene que mirar la pantalla, míreme a los ojos. Sí, si me permites apostillarlo, es decir, eso es una de las formas en las que la tecnología puede humanizar más la asistencia. Es decir, a veces nos parece que la tecnología nos va a deshumanizar y es todo lo contrario, puede ser un elemento de humanización porque realmente esta campaña, que ya existía incluso antes de la IA, ya había este Look at Me, creo que era, realmente es uno de los grandes problemas que tenemos en los centros hospitalarios y sanitarios, que no se mira a los pacientes, que miras completamente todo el tiempo alguna otra cosa. Y ahí pierdes una cantidad de interrelación y de empatía importante. Monse. A ver, mis dos compañeros son directores de dos grandes hospitales, yo vengo más del mundo de la tecnología, ¿no? Y ahora como inversor de valorar dónde puede haber una oportunidad de negocio cuando se te presenta, como pasa a diario, cientos de compañías, ¿no?, que tienen una tecnología, muchas de ellas basadas en inteligencia artificial, con una gran oportunidad. Pero aquí tienes que analizar no solamente el potencial de esa tecnología, sino luego quién va a pagar por ello, cómo va a incorporarse en toda la cadena de valor o toda la cadena de funcionamiento dentro de un hospital y cómo va a haber la sinergia entre el paciente, el que paga y el que trata, ¿no?, ese triángulo que siempre tienen las tecnologías médicas. Yo creo que la inteligencia artificial, como tú has dicho, y hemos tenido una prueba estas últimas semanas, los dos últimos premios Nobel están basados en el de física, inteligencia artificial aplicada a redes neuronales para
que están detrás del Machine Learning, y el de química, inteligencia artificial para diseño de 3D de proteínas y como potenciales fármacos, ¿no? Con lo cual, el impacto va a ser tan transversal en el mundo de la salud. Y cuando pensamos aquello que en inglés se dice el patient journey, ¿no? Desde que una persona puede encontrarse mal en casa, puede pensar qué tiene, dónde va, accede al lugar de salud, lo ve un médico, el médico toma una decisión, receta un tratamiento y se hace un seguimiento de ese médico, de ese paciente. En cada trocito de este viaje, la inteligencia artificial puede tener un papel, va a disruptar, no sé muy bien cómo se dice en castellano, lo de disrupt, ¿no? Va a disruptar toda esa cadena. Y ahí hay, a nivel de potenciales de la aplicación de la tecnología, enormes, ¿no? En el caso, por ejemplo, diagnóstico de patología, ahí estamos viendo cómo la inteligencia artificial es un apoyo brutal a la decisión del médico, que te evita esa parte más, quizá, menos de especialista y más de trabajo, más burocrático, ¿no? Y que te puede realmente permitir al médico tomar la decisión final apoyada en toda esa parte bueno, que te aporta la inteligencia artificial en el ámbito, por ejemplo, de diagnóstico. Ya no hablemos del seguimiento de pacientes en casa, del acceso remoto. Y ahí el tema de equidad que tú decías, tenemos que conseguir que una tecnología como esta, el impacto que tenga sea precisamente un acceso igualitario de todo el mundo, sea por distancia, sea por, obviamente, potencial económico, que en nuestro país, por suerte, ese no afecta tanto, pero como sabemos en Estados Unidos y otros países sí, cómo puede afectar, que puede positivamente, pero hace falta un cambio de gobernanza, un cambio de paradigma, de cómo se paga, de cómo se gestiona, ¿no? Va mucho más allá de la tecnología. José María, te damos la palabra a ti. No podemos verle, pero podemos escucharle, ¿no? Sí. José María. Gracias Santiago y gracias Montse y Manel, algún día. Gracias de nuevo por invitarme, me sabe mal que no tengáis imagen, yo no estoy viendo bien, ahora me queda también sin imagen vuestra, pero bueno, pues estoy escuchando bien. No, dos comentarios, ahí me voy a repetir porque comparto absolutamente con Montse. Y comparto con Montse, comparto con Manel sus valoraciones y sobre todo las comparto contigo, Santiago, tu introducción que has hecho. Yo creo que estamos en un momento realmente muy complejo de la salud, de la sanidad, no solamente aquí en España, en Cataluña, a nivel Europa, a nivel incluso de Estados Unidos, y básicamente por los tres elementos, el incremento significativo de la demanda, la falta de profesionales, que no va a haber más, porque más como faltan por todas partes, hay mucho movimiento entre profesionales, y tres, el tema de la financiación, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Esto provoca dificultades de sostenibilidad del sistema, provoca dificultades de accesibilidad y provoca un tercer elemento importante que has comentado, Santiago, que es la equidad, especialmente en un sistema público de salud como tenemos en Cataluña, ¿no? Entonces, yo comparto que la única manera realmente de revertir esta situación, puede haber otros cambios y otras cosas, es la tecnología. Manel lo comentaba, Manel del Castillo lo comentaba y ponía tres elementos. Yo lo único que voy a hacer, los tres elementos, los voy a invertir. Creo que la tecnología es lo único que nos puede resolver esta situación. Creo que la tecnología, que la estamos utilizando todavía poco, y lo estamos utilizando a veces con miedo y a veces sin decisión y a veces sin tener claro a dónde queremos ir, creo que es lo único que nos puede ayudar. Estamos haciendo muchísima medicina de rutina, estamos haciendo medicina reactiva. Creo que la tecnología, la medicina remota, las videoconferencias, la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, etcétera, creo que nos tienen que ayudar de manera absoluta a hacer un cambio de paradigma y a realmente que esta sanidad, y seguramente más humanizada de la que tenemos hoy en día, que no hace falta que miremos las pantallas del ordenador, nos ayude realmente a su sostenibilidad. Creo que hacemos, y lo he dicho antes, muchísima medicina de rutina que no nos aporta nada, que lo hacemos realmente porque lo hemos hecho toda la vida y que de alguna manera lo tenemos estructurado de tal manera, nosotros, profesionales, y a la vez el paciente, que si no cambiamos el método, esto es absolutamente insostenible, ¿no? Entonces creo que los elementos tecnológicos existen y tú, Santiago, con tu empresa lo has demostrado perfectamente, y 7 millones de informes anuales de radiología, creo que es un buen ejemplo. Lo has dicho también, los elementos de inteligencia artificial te permiten de alguna manera amortizar y sobre todo rentabilizar el tiempo del radiólogo, y creo claramente que hemos de ir hacia esta línea. Lo comentaba Manel también, el control remoto del paciente, este paciente crónico que le tenemos en casa, le podemos tener perfectamente monitorizado y saber cómo va
de todo, de saturación, de frecuencia respiratoria, toda una serie de cosas, y estamos preveniendo que este paciente se va a descompensar si no esta tarde, mañana por la mañana. Pues actuemos en consecuencia, no esperemos que este paciente tenga que ir a urgencias para actuar, porque estamos haciendo una medicina reactiva. Creo que tenemos los instrumentos tecnológicos para dar el salto. Nos falta, como decía Montse, determinación, nos falta cambiar el paradigma. Nosotros, repito, profesionales de la sanidad, y luego que a partir de aquí hablemos obviamente con los pacientes, y los pacientes al final lo que quieren es una buena sanidad, una sanidad efectiva, resolutiva y obviamente humanizada. Pero creo que tenemos un momento clave a nivel de la sanidad, y creo que la única solución para mantener un buen sistema sanitario aquí y a nivel de cualquier país realmente es la ayuda de la tecnología con toda su explosión, evidentemente controlada, bien hecha, con confidencialidad, todo perfecto, lógicamente, pero creo que es la única manera para poder tener un sistema sanitario sostenible, equitativo y tener una buena accesibilidad cuando haga falta, no cuando no haga falta, pero cuando haga falta, y una medicina mucho más preventiva de lo que estamos haciendo hoy en día. Como que en los próximos BNews seguro que podrán seguir hablando de health, iremos viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Pero lo digo porque está aquí el presidente o el delegado de Zona Franca y así que tome nota. Pero lo que quería decir es sobre el tema de la accesibilidad, que me parece muy importante. No tengo claro de los tres elementos que Manel ha planteado el orden, pero nosotros estamos haciendo una experiencia piloto en Patagonia y Atacama, que son dos localidades muy distantes de Chile, ¿no? Yo siempre cuento, para los que no sean muy conocedores de ese país, que entre Patagonia y Atacama hay la misma distancia que entre Madrid y Moscú, la misma distancia. A nosotros nos impresiona porque Moscú nos parece desde Madrid que está lejísimos, pues es el mismo país. Los médicos, ¿dónde están? En Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso. Es como si una persona en Madrid, cuando quisiera un especialista, fuera a Viena, es la misma distancia, a Viena, pero no tienen tampoco tanta movilidad, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, estamos haciendo con ellos es, y ahí tiene que ver la accesibilidad, dotar a médicos generalistas y a centros de atención primaria con equipos diagnósticos bastante sencillos, pero ponemos mamógrafos, ponemos retinógrafos, ponemos dermatoscopios, podemos incluso en algunos casos una reso, ponemos electrocardiograma, ecocardiograma, todo eso, y formamos a profesionales no médicos. Y aquí entro con lo que Manel decía, que me parece a mí fundamental. Profesionales no médicos que sean capaces, con formación, de captar las imágenes. Lo que hacemos, una vez se ha captado la imagen, va a la nube y un médico de Valparaíso o de Viña del Mar lo informa y lo envía al centro aquel. Y le dice al doctor correspondiente, oiga, esto no es grave o esto es un nevus y no es un premaligno, no desplaces al paciente. Con lo cual, se produce un efecto también de ahorro de la huella de carbono, porque, claro, ese 2.000 kilómetros es una barbaridad, ¿no? En el caso de Atacama hacemos básicamente neumología, porque los mineros lo que tienen que hacer son revisiones trimestrales. En cualquier caso, si además añadimos a ello inteligencia artificial, los electros que hacen en esos centros los pasan por IA. Y de cada 100, 8 dice la IA que tiene alguna alteración el electro. Y ese electro alterado se envía a la nube y un cardiólogo. Pero antes se enviaban 100 a la nube. Quiere decir que si ahora son solo 8, un cardiólogo es como si tuvieras 12 cardiólogos, porque solo ve 8 los patológicos, no los fisiológicos, ¿no? Hemos juntado formación de profesionales no médicos, cada vez más. La nube y IA. Y con esos tres elementos, aquel pequeño centro de salud comunitario de atención primaria se convierte en un centro de especialistas virtuales, pero, claro, un cambio radical para ellos. Y los que realmente tienen necesidad son desplazados a la capital, ¿no? Juntando todo aquello, es equitativo, es más igualitario y además es más sostenible también, porque de alguna manera mucha gente que tendría que ir, que no van, pues pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que estos son procesos complejos que iremos viendo, pero que son aplicables también, me imagino yo, en los picos de Europa o en zonas del Pirineo, porque al final también se trata de que la gente no se desplace en exceso a especialistas para cosas que no requieren ese traslado, ¿no? Sobre esta idea de juntar todo, Manel, ¿tú cómo crees que deberíamos, desde el proyecto que estás también dinamizando, ¿no? Juntar estos factores para ir no haciendo pilotos? España es un país de demasiados pilotos y déficit de aplicaciones reales y constantes, ¿no? Todo el mundo hace pilotos aquí, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo crees tú que podríamos hacer cambios estructurales sin demasiada complejidad, pero que cambiaran realidades concretas? Porque yo a veces tengo la impresión que nos perdemos en la estructura, que hay que hacerla,
y se nos va el tiempo. Y yo creo que a veces jugando con esto que yo decía, coges 4 centros de atención primaria del Pallars Jussá, del Pallars Sobirá, y les montas así una pequeña clínica virtual, que no es la panacea, pero vamos, a lo que tienen ahora es que es una maravilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Te he invitado por eso, ¿eh? Muy bien. No, 100% de acuerdo, porque creo, pero claro, ¿cuál es ahí el problema? Son esto hay que gestionarlo, no solamente es la incorporación de la tecnología, sino que es la gestión del cambio. Pues fíjate la cantidad de cosas que has dicho. Nuevas profesiones. Sí. Estoy convencido de que tenemos que hacer técnicos de salud digital, que no son ni enfermeras ni auxiliares, son técnicos de salud digital, porque probablemente esta tecnología costará un poco que los médicos la incorporen con facilidad, ¿no? Y por tanto tiene que haber gente que les ayude a incorporar. Y se oponen a veces. Y se cuidado, oponen, sí, O sí. sea, Por eso tienes digo, que primero hay contar con eso. cambios de roles. Y piensa que todavía aquí el antiguo InSalud, el otro día lo hablábamos, porque como estoy esto del Kairos de transformación del sistema, mirábamos en qué cosas por dónde había que empezar. Por ejemplo, una de las cosas que hay que empezar es el InSalud todavía tiene en sus categorías profesionales fogoneros, calefactores, celadores, pero no tiene en sus categorías ni bioingenieros, bioinformáticos. Las enfermeras no están consideradas licenciadas, que lo son. Es decir, hay un gran cambio organizativo. Primero, por las normas, que hay que cambiarlas. Segundo, por las culturas. Pero yo estoy convencido que si eso, o sea, nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos puesto en marcha, que tú lo conoces, ¿no? Un centro de control de pacientes con pacientes crónicos que están en su casa, niños con enfermedades minoritarias. Tenemos más de 336 exactamente pacientes ingresados en su casa, telemonitorizados muchos de ellos, 150 y tantos con un respirador, que antes estaban en los hospitales y ahora están en su casa, y que nosotros los controlamos a distancia. ¿Cuál es el principal problema que hemos tenido para hacer eso? No ha sido la tecnología. Lo digo porque aquí hay muchos tequis, ¿no? Han de saber que el principal problema que va a encontrarse no es la tecnología, es el cambio organizativo. Es asumir que vamos a hacer las cosas distintas, porque al final los seres humanos somos muy, muy reacios. Todo el mundo quiere innovar, pero poca gente quiere cambiar, ¿eh? Y eso es así. Es decir, oiga, innovar está muy bien, pero es que usted también tiene que cambiar su forma de actuar. Entonces yo creo que la gran barrera, ¿por qué en España hay tantos pilotos? Porque los pilotos es una forma de hacer las cosas sin que cambie la norma. Esto me lo decía ayer un profesional del ICS. Me decía, no, nosotros como hay muchas cosas que son tan rígidas, al final lo que hacemos es hacer un piloto con lo cual te puede saltar la norma esta tan rígida que no puede, la enfermera no puede hacer no sé qué, ¿no? Y lo haces a forma piloto, después es muy difícil escalarlo, porque para escalarlo hay que cambiar las leyes y las organizaciones y las culturas. Yo creo que es la principal barrera, es la organizativa, la cultural. Ahora, la disrupción que se puede producir es extraordinaria. Por ejemplo, la primaria, siempre hemos hablado de que tiene que aumentar la capacidad de resolución. Esto es una frase que se ha dicho 1000 veces, que no solamente es filtrar, no solamente es tratar al paciente sencillo, sino que tiene que ir más allá. La primaria con IA puede realmente convertirse en la bomba, porque primero, una enfermera con IA no solamente criba, sino que puede, porque la IA ayuda a diagnosticar, y eso ya lo sabemos. Por lo tanto, una enfermera con IA ya se pone en una situación que puede hacer muchas cosas que hasta ahora hacían los médicos. Y un médico de primaria con IA puede hacer muchas cosas que hasta ahora hacían los especialistas. Es decir, que subes el nivel. Pero lo que hemos de pensar ahí, lo importante es go to the top. No mirar qué te quitan por abajo, sino ver lo que puedes tú conseguir por arriba. Mientras no consigamos que las profesiones empiecen a mirar con ese nivel, esa mirada, vamos a ver cómo podemos ampliar nuestros perímetros de actuación. Y no te preocupes lo que te quitan por los de abajo, digamos, sino lo que tú puedes ir creciendo, será difícil. Pero vamos, yo creo que la tecnología puede ser tremendamente disruptiva, tendríamos ya que estar haciendo muchas más cosas, pero ha de ir acompañada de un proceso bien planeado de gestión del cambio. Monse, Sí, que si quieres hablar. Yo, de hecho, tengo muchas esperanzas en este grupo que lideras, Manel, porque cuando oí el planteamiento, a ver si es cierto, es no vamos a hacer más think tanks, hemos diagnosticado al enfermo 10.000 veces, Exactamente. vamos a coger todos los informes y vamos a implementar. Gracias, a ver si lo Pues yo conseguimos. diría, por respeto a los... Claro. Se han hecho en 30 años 51 informes. Y que seguro para que hay modernizar el recomendaciones sistema. buenísimas. Y con todos, además, Y todos estamos hemos mapeando, participado en todo grupos de coincide. estos en un nivel o en otro. Claro. Yo estoy un poco frustrada porque he participado en muchos grupos, no de salud, sino de recerca, de innovación. Están ahí los documentos, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, en línea de lo que hablabais de pilotos y de escalar, yo creo que claramente el problema que tenemos, y yo vuelvo aquí con mi sombrero de inversor para dar el contrapunto, ¿no?
vemos tecnologías muy buenas, tecnologías que pueden tener un impacto muy importante, pero empezamos. ¿Cómo entra en el sistema? ¿No? Muchas veces pues, hacen pues, un piloto en un hospital, un tema de compra precompetitiva, esto ya sería un paso más allá, un mercado pequeñito aquí, luego hay que escalarlo en Europa. Todos los países tienen su regulación distinta, es decir, tenemos un problema aquí, pero tenemos también un problema, si miramos globalmente, de cómo estas tecnologías, desde el punto de vista de negocio, podemos tener un retorno para invertir en ella. Y muchas de ellas están en startups que necesitan de inversores para llegar a un próximo paso, a que sean suficientemente atractivas, que las compre una empresa grande de su espacio. Con lo cual, realmente ahí hay un reto importante que nos encontramos muchas veces, que descartamos proyectos que potencialmente son muy buenos por esa barrera de organización que dices, es que no va a poder entrar, ¿cómo va a modificar el path que existe hoy en día a nivel de toma de decisiones? Porque eso afecta solo un punto y la decisión tiene que ser mucho más global. Y para dar algún número, ayer me llegó a las manos un informe de la OMS con una organización que se llama International Telecom Union, que han hecho un análisis, no sé muy bien cómo lo han hecho, pero que dice que si se invirtiera $0,5 por paciente y año en intervenciones de salud digital, en la próxima década se salvarían más de 2 millones de vidas y generaría 200 billones de beneficios. Con lo cual, estos son números que hay que mirar luego lo que hay detrás, pero lo publica la OMS, con lo cual el impacto de hacer hoy en día decisiones que pueden parecer pequeñas de apuestas por este tipo de tecnologías, pero a nivel sistémico, no a nivel de piloto, pueden generar, bueno, tú lo has comentado, ¿no? Diagnóstico a kilómetros de distancia o propio diagnóstico a nivel de horas de un radiólogo, de un patólogo que tiene la inteligencia artificial detrás, la monitorización en casa, el point of care, diagnostics, toda la cadena, ¿no? Yo, María, ahora te voy a hacer una pregunta a ti. El otro día salió una noticia de algo que ya hemos ido siguiendo todos, ¿no? Un médico de la Puigverd se fue a Burdeos y operó a un paciente de un tumor yo creo que de próstata a 8.000 kilómetros de distancia con un Da Vinci allí, ¿no? En China. Y lo hizo todo él y funcionó muy bien. China está fabricando Da Vincis, pero a miles, y van a salir a un 10% del precio que tiene aquí. Impresionante. Y quieren llenar China de Da Vincis. El Da Vinci es el robot que opera sin necesidad de abrir, que son cuatro, como un arácnido, ¿no? Cuatro elementos que se introducen en el abdomen del paciente, ¿no? Y el cirujano contaba él, no, yo iba vestido con vaqueros, zapatillas de deporte, mi cazadora, no me lavé, lógicamente, porque yo solo tengo un comando. Y eso te hace pensar que a lo mejor en un futuro no muy lejano tendremos edificios llenos de cirujanos que operarán a pacientes a distancia. Y el paciente podrá estar en otro país, eran 8.000 kilómetros de distancia, porque con 5G ya el tiempo es el mismo que decides que actúas, ¿no? Y eso cambia mucho. Yo pensaba en el clínico, ¿no? Hospitales punta como el vuestro. Cuando eso se pueda ir generalizando, los hospitales deberán también irse reformando un poco, irse adecuando a todo esto que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor el quirófano, como entendemos ahora, ya no existirá, será otra cosa, ¿no? ¿Cómo ves estas cuestiones tú, Joan María? Gracias, Santiago. No te lo crees, pero estaba tomando unas notas y había puesto cirugía remota entre los temas que quería comentar, y me refería al cirujano de la Fundación Puigverd que estaba en Burdeos operando para China. A ver, yo me voy a repetir, porque ya lo han comentado mis compañeros y los tres y los cuatro estamos absolutamente en la misma línea. Creo que la tecnología hoy permite muchísimo más de lo que estamos haciendo. Tú, Santiago, que eres un hombre también del mundo de la radiología, existen ecografistas remotos, es decir, hay un aparato de ecografía que te hace una ecografía remota y que tú tienes el radiólogo a 500 metros o a 5 kilómetros y el aparato se va moviendo en base a las instrucciones que le da el radiólogo a 5 kilómetros, lo cual te puede permitir esta situación que hablabas de Atacama o de Chile, un poco desde la central, donde sea, tener este control radiológico. No hace falta que el radiólogo esté al lado del paciente, sino que simplemente el aparato se sienta, por ante un técnico le sitúa bien, le pone la pasta para poder ver la ecografía bien y a 3.000 kilómetros vas haciendo una ecografía remota, ¿no? Y exactamente igual que realmente la cirugía remota que estabas comentando, que lo vimos todos, del doctor Breda hace 15 días en Burdeos, de un cáncer de próstata, como bien decías. Yo creo que los hospitales tienen que cambiar absolutamente. No he podido venir presencialmente porque estamos trabajando ya un poco el tema del No Clinic y teníamos una reunión con nuestra consultora que vienen de fuera y tal, y habían decidido venir toda la mañana y hemos estado 3 horas hablando. Claramente los hospitales deberán cambiar radicalmente y deberá haber
zonas de control, como decía antes Manel, desde el punto de vista de los datos, zonas donde vas a operar desde un despacho y el paciente puede estar en el propio hospital o puede estar a 5.000 kilómetros o a 200 kilómetros, y un cambio radical. Otro elemento muy importante, Santiago, son las unidades de cuidados intensivos, y Manel lo sabe y lo está trabajando también, desde tener una unidad de cuidados intensivos centralizada, San Juan de Dios, Clinic, donde sea, y tener subsedes en otros hospitales donde simplemente va una serie de personal, que pueden ser médicos, que pueden ser enfermeras o quien sea, y tú desde tu torre de control le darás indicaciones de lo que tiene que hacer este personal sanitario, ¿no? Yo creo que van a cambiar absolutamente. Creo, como decíamos antes, que va a haber dificultad para encontrar personal sanitario, por lo tanto habrá de ser eficientes. Estamos haciendo mucha rutina. Creo que la tecnología nos permite realmente hacer muchísimas más cosas de las que hacemos hoy, y quería recordar un comentario que hacía antes Manel, que creo que hemos de cambiar un poco la gobernanza, los roles y nuestra situación. Al final, todos nos gusta estar en confort, a todos nos gusta innovar, pero no nos gusta cambiar. Hemos de cambiar esta mentalidad. Si queremos realmente dar un salto, ya hemos de dejar de hacer pruebas piloto, hemos de trabajarlo globalmente, a nivel de hospital, a nivel de sistema sanitario, y a partir de aquí nos hemos de lanzar, porque si no, la dificultad que vamos a tener de accesibilidad, de sostenibilidad, de personal, de dinero, nos va realmente a llevar, y va a haber dificultades para mantener el sistema. Creo que la tecnología lo puede cambiar todo. Creo que hay que cambiar radicalmente el concepto que tenemos hoy de hospitales, cada vez con más zonas de control, torres de control, como también ha explicado un poco Manel, cirujanos y espacios quirúrgicos un poco en despachos y remotamente que pueda estar el paciente. Creo que supone un cambio radical, lo que hay que, de alguna manera, asumirlo globalmente, y a partir de aquí dar el salto cualitativo, que creo que estamos en condiciones de hacerlo, evidentemente con perfiles completamente distintos de los que tenemos hoy, pero complementarios, con el rol del médico, con el rol de la enfermera, con el rol del cirujano, etc. Creo que la tecnología nos permite absolutamente dar este salto cualitativo de manera muy significativa, Santiago. Yo, nos quedan 5 minutos, quería introducir un tema que ha salido, pero darle una vuelta de tuerca más, que tiene que ver con la gobernanza, las normas y la realidad, ¿no? En Colombia se ha producido un fenómeno bien interesante. Las mujeres han empezado a exigir mamografías. Antes no sabían ni que tenían el derecho o que existía la posibilidad de, pero claro, la comunicación es cada vez más generalizable, y ellas ven en la televisión, oye, que si te haces una mamografía al año, la prevención, tal. Han pasado de 100.000 a unos cuantos millones. Pero la norma del país dice tiene que haber un ginecólogo haciendo tal y cual. Y han empezado a llegar ofertas y soluciones de mamografías hechas por un técnico con IA detrás, que dice no hay quiste, no hay nódulos, densidad normal. Y eso la norma no lo contempla, pero la realidad ha explotado. Ha explotado. Entonces el gobierno está cambiando la norma, porque la realidad ha cambiado antes que la norma, ¿me explico? Y claro, era ridículo decir, no puede hacerse la mamografía en este sitio que lo hacen con IA y se lo hace a usted un técnico de radiología, no sé quién, ¿no? Y dice la IA, de cada 100 que hace, 13 salta algo y 87 no. Y con lo cual van avanzando. Pero la norma no permite hacer esto. Y al final lo que ha pasado es que la realidad se ha comido la norma. Y en ese sentido yo creo que a veces nosotros tenemos que ser un poco más audaces y empezar a hacer realidades de cambio. La norma vendrá detrás y nos la cambiará. Estoy convencido de eso. Yo cuando estaba en lo de la droga, no que consumía droga, que me dedicaba al tema de la planificación, empecé a introducir metadona. La norma no me lo permitía. Y yo forcé los centros de metadona y luego hicimos un decreto para autorizar lo que ya estábamos haciendo ilegalmente. Pero era tan obvio que teníamos que introducir metadona en España que no podíamos esperar un real decreto, los ministros. Lo digo porque a veces también tenemos que ser osados, ¿no? Y ya vendrá la norma y nos dará la razón, sí. ¿no? Mira, no sé qué pasará con esto que se acaba de crear del Kairos, pero Kairos, ya lo digo para quien no lo sepa, porque aquí hay mucha gente joven, igual no ha estudiado griego ni latín. Kairos es un acrónimo, pero también es uno de los dioses del tiempo griegos. Había el Cronos, que es el tiempo cronológico, y Kairos, que es el momentum para hacer algo significativo, ¿no? Entonces le hemos puesto ese nombre no por casualidad, porque creemos que ahora es el momento de hacer cambios, y yo creo que hay que ser osado. Y una de las características que tiene este grupo es que hemos insistido mucho que teníamos que ser independientes. No tenemos retribución, no estamos dentro de la estructura del gobierno, somos un grupo independiente que por tanto nos vamos a permitir
con prudencia, pero decir cosas a lo mejor políticamente incorrectas, que después el gobierno tendrá que decir si las lleva a cabo o no. Pero nosotros tenemos esa libertad de cátedra, entre comillas, de decir, oiga, como grupo de gente, no sé si experta, pero desde luego sí con experiencia, porque tenemos muchos años, pues creemos que esto es el camino, ¿no? Lo que sea. Y, por ejemplo, yo estoy convencido de que las nuevas profesiones se tienen que incorporar y que los nuevos papeles, los nuevos roles de los profesionales hemos de replantearlos, porque si no, realmente toda esta tecnología servirá para poco. Es decir, y la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para hacer un sistema más sostenible. Por tanto, yo creo que es totalmente cierto lo que dices. Hemos de ser osados. Después, oye, sabemos que las dificultades para políticas y tal pueden ser muchas, pero al menos alguien lo ha de poder decir. Sin duda. Estoy convencido. Bueno, solo añadir relación con esto, pero también yendo un poco más allí, y ya sé que llevamos el nombre de Barcelona en la sesión, pero como persona que pasa mucho tiempo en el Pallars Sobirà, que tú lo has comentado, por ejemplo, me doy cuenta de la dificultad que representa allí el acceso a la salud, ¿no? Y aquí estamos hablando de los dos grandes hospitales, de cómo cambiar, pero yo creo que a nivel de país hay que pensar cómo hacemos precisamente llegar esto, ¿no?, a los sitios más remotos. Hace falta fibra, hace falta espacios donde esta gente pueda ir, faltan comunicaciones buenas, y creo que el plan tiene que ser completo y para poder englobar como a nivel de país, que tampoco es un país tan grande, ¿no?, con, yo creo, pocas intervenciones a nivel tecnológico, empezando por la fibra y empezando por centros, y seguro que vosotros conocéis mejor que yo ejemplos para poder ofrecer ese servicio a nivel remoto. Se puede ofrecer, que aparte hay derivadas no solo de la salud, sino también de que gente se puede ir a vivir a lugares donde ahora no va por dificultad de acceso a la salud, etcétera, ¿no? Sin duda. José María, la última intervención. Sí, no, simplemente un segundo. No lo comentaba antes Manel con el tema de salud, los fogoneros, ¿no? Bueno, pues ya sé que es una anécdota, ya sé que es una anécdota, pero os voy a poner una realidad. Optometrista, sabéis que es una carrera de 4 años, una carrera técnica. Nosotros en el servicio de oftalmología tenemos en este momento 35 optometristas trabajando con un rol importantísimo. Lo siento, en la Comunidad de Madrid no hay ni una optometrista trabajando. Los optometristas en este momento hacen, si no el 50, el 40% del trabajo del oftalmólogo. Entonces, o somos realmente osados, o buscamos nuevos perfiles, somos un poco disruptivos y atrevidos, o si no es absolutamente insostenible. Perdón, voy a poner un ejemplo personal. Mi hija mayor nació en Estados Unidos en el año 1991. Las ecografías se las hacía un técnico de radiología. En este país todavía no está autorizado que los técnicos puedan hacer ecografías. Estamos hablando del año 91. Entonces, nosotros tenemos técnicos haciendo ecocardios, ecografías obstétricas y ecografías abdominales. Globalmente no está autorizado. No puede ser, hay que cambiar realmente la normativa, hay que ser atrevido, hay que ser osado, porque si no, se nos va a llevar la realidad. Como decías tú, en Colombia va a ocurrir absolutamente lo mismo. Estos técnicos de Colombia tienen toda la capacidad y los casos complejos, ya los verá el radiólogo, que supondrá un 10% de las mamografías. Creo que no hay alternativas, Santiago. Disrupción, atrevimiento y nuevos perfiles sanitarios. Me parece una buena conclusión y acabo con un ejemplo de nuevas profesiones distintas que resuelven temas de salud. Se acaba de publicar una revista internacional, un grupo de ingenieros de Sevilla han hecho un seguimiento de 800 pacientes radiados de cáncer de pulmón. Los radiooncólogos veían que algunos pacientes tenían unos efectos indeseables enormes y otros no, y no sabían muy bien por qué sucedía. Entonces cogieron unos ingenieros, se pusieron a trabajar sobre aquello, analizaron miles de datos y han llegado a conclusiones muy interesantes, que según las características del paciente va a tener una esofagia o no va a tener, y le dicen al médico antes de empezar, oiga, este paciente que va a radiar de pulmón le va a pasar esto, esto y esto. Lo decimos para que cambie usted o la orientación terapéutica o la forma de radiarlo, porque le va a pasar seguro. Solo ingenieros lo han publicado en una revista internacional de un impacto impresionante y son gente que con Machine Learning han ido viendo cómo los datos podían ayudar a que los médicos decidieran mejores terapias, pero esto los médicos nunca lo hubiéramos hecho, nunca hemos llegado a entender todo esto. Y esta gente se ha dedicado a analizar datos, miles de datos, y han dicho, mire, este paciente va a tener este problema, este, el otro, este ninguno, radie tranquilamente. Y eso son unas oportunidades de nuevas profesiones que ayudan a la salud de una manera impresionante, ¿no? Son ingenieros bioinformáticos de estos que hay ahora, ¿no? Oye, nada más por nuestra parte, porque tenemos un minuto de retraso. Yo creo que José María ha hecho un buen resumen. Espero que haya sido interesante para
todos ustedes y ahora todos irán a ver a Monse a ver si puede invertir en su startup. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta otra. Y antes de también cerrar, queda muy claro que cuando hablamos de sobresaturación del sistema sanitario, lo que debemos es escuchar más a los auténticos profesionales, ¿no? Y no ir poniendo parches, que es un poco la situación actual que tenemos. Para terminar, muy rápido, a nivel de conclusión, yo me quedo con una frase de Manel: todo el mundo quiere innovar, pero pocos cambiar. O sea, este es un resumen brutal. Y después, cuando hablamos de que tenemos que dejar de probar, de hacer estos pilotos, ¿no? que han quedado ya testados de forma evidente, la motivación que nos lleva a hacer tantas pruebas pilotos reiteradas es porque hay un miedo a hacer un cambio, incluso una cierta pereza, inseguridad. ¿En qué situación o qué resumen, qué explicación más importante dais de estas tres? No, Manel lo decía, el piloto sirve para hacerlo sin cambiar la norma. Ya. Lo puedes hacer. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que forzar los cambios de la norma desde la realidad cambiante que tenemos. La norma va detrás y los que legislan, pues a veces no tienen la conciencia de que se han quedado muy atrás la norma para poder ejecutar el futuro de la salud, ¿no? Claro. En Cataluña, bueno, en España tenemos un gran futuro detrás. Ahora tenemos que ponerlo delante. Pues otro gran resumen. Esto va de frases para enmarcar. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Josep María, que también lo teníamos de forma online. Al final hemos podido ponerle cara. Al señor Manel, señora Montserrat y también al señor Santiago de Torres, presidente ejecutivo de A3 Health. Como decíamos al principio, ha sido uno de los paneles de nivel que han pasado por el BNIU, pero nosotros seguimos también aportando más valor informativo a la medicina y a la tecnología. Una breve pausa y ahora volvemos. Gracias. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos.
Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.